Bueno, muy bien, y cuando son las 10:04 minutitos, vamos al encuentro de alguien que respeto mucho, Juan Courel. Él es consultor político especializado en discurso y estrategia, con más de 20 años de experiencia en campañas electorales y comunicacionales gubernamentales. Su consultora es alaskacomunicación.com, periodista de formación. Se inició, mira, en la consultoría de la mano de Manuel Mora y Araujo. Fue secretario de Comunicación Pública en la provincia de Buenos Aires, presidente del Consejo Consultivo de los Medios Públicos de la República Argentina y coordinó la comunicación de decenas de campañas electorales a nivel nacional, provincial, municipal. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, María, muchas gracias por tus palabras. No, por favor, un placer. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, dado tu expertise, ¿ante qué campañas nos estamos enfrentando hoy? ¿Qué tipo de campañas? Bueno, hubo un cambio muy profundo en la manera en que se hacen campañas electorales, no solamente en Argentina, sino en América Latina y diría que hasta en Occidente. Durante muchos años, décadas, ¿no? Se hablaba de las campañas que basadas en el marketing político estaban dirigidas al votante medio, al votante del centro, al no tan ideologizado, al que no tenía sus identidades partidarias tan arraigadas en su sistema de valores, ¿no? Y eso estaba vinculado a candidatos, a lo que se llamaban los candidatos televisivos, que basaban sus campañas en sus imágenes personales, en la aparición en programas con altas audiencias, en los spots, en los famosos spots publicitarios que bueno, simbolizaban todo lo que pasaba en una elección, ¿no? Y eso a lo largo del tiempo, y tal vez por los cambios tecnológicos y por cambios también en la geopolítica, llevaron a que la fragmentación de los medios fragmentaran las audiencias, fragmentaran los electorados, y los mensajes se empezaran a simplificar. Y al simplificarse se volvieron más contrastantes, más adversativos, más antagónicos, más blanco o negro, ¿no? Y esa simplificación lleva a lo que, bueno, hoy conocemos como polarización, y lo que hace unos años tal vez era el signo de una campaña negativa, era algo raro, ¿no? Los candidatos a presidentes hacían campañas hablando de sí mismos, mostrando esperanza, optimismo. Hoy casi todos los mensajes políticos electorales que vemos son para adversar contra su contrincante, campañas de tinte meramente negativa. Entonces, ¿en dónde estamos? En campañas con mucha negatividad, con mucho contraste, con mucha diferenciación del otro. No puedo dejar de acordarme, no sé si fuiste vos el que introdujo eso, pero Scioli siempre hablaba con fe, con optimismo, todavía ahora que ha quedado grabado, ¿no? O sea que hoy estaría a contramano con un mensaje así. El cambio empezó precisamente en la campaña del balotaje de Daniel Scioli. Después de tener la expectativa de ganar en primera vuelta, bueno, ese año Scioli se manejaba en la campaña casi como si ya hubiera sido electo, hablaba de sus ministros, bueno, se movía con mucha soltura en ese aspecto, y después la elección de la general fue como un cachetazo de realidad, donde la diferencia termina siendo muy corta. Y ahí empieza lo que fue conocida, no sé si te acordás, como la campaña del miedo. ¿No? Bueno, que básicamente se trataba de eso, es decir, no alcanza con mostrar los atributos de mi candidato, se necesita mostrar qué es lo que lo diferencia del otro. Y ahí empieza una serie de campañas en Argentina que claramente fueron hacia la negatividad, hacia el contraste y el cambio. Bueno, y así estamos hoy. Hoy es casi imposible encontrar un candidato, me está ladrando un perro al lado. Déjalo, pobrecito. Hoy es casi imposible encontrar un candidato que no base su campaña en hablar de sus adversarios. Lo vemos en Patricia Bullrich con el es todo o es nada. Lo vemos incluso en Rodríguez Larreta, que a veces se propone como el candidato moderado, pero sus piezas son claramente de adversatividad respecto del kirchnerismo. Y lo vemos también en la campaña oficialista, que basa
su mensaje en la necesidad de defender lo que hay. Cuando hay que defender algo es porque hay algo que lo amenaza, ¿no? Juan, Marcos Pereira te saluda, buenos días. Y también se observa que hacen actuar a los candidatos en terrenos en los que yo no los veo cómodos, y es como que tienen que leer un libreto en el que uno ve que hay una mano detrás. ¿Puede ser? Y sí, TikTok, a veces sobre eso, todo en TikTok, ¿no? Se ve esa. Sí, eso redes. tal vez sucedió siempre. Lo que pasa es que hoy las audiencias están más agudizadas Ahí se dan cuenta. Claro. de la mirada, ¿no? Los spots de hace 20 años, bueno, también estaban guionados, los candidatos estaban leyendo en un teleprompter, mirando a pantalla, simulando una situación que claramente no era real. El de la Rúa es un ejemplo, claro, cuando venía así avanzando. El ejemplo más claro, ¿no? Yo siempre, para ilustrar este cambio de paradigma en las campañas electorales, uso esa campaña. Si yo les tengo que preguntar a ustedes, ¿cuál es el spot más recordado de la campaña de Fernando de la Rúa? Dicen que soy aburrido. Claro, No, indiscutible, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cuál fue el spot más importante de la campaña de Macri en 2015? Ay, ahí me mataste. Si se puede, ¿no? Pero fue un spot, fue una publicidad. No, un eslogan, no. Y en 2019, la de Alberto Fernández, no Ah. se recuerdan porque pero me sacaste un peso encima, digo, qué mal que estoy. no es tan mal, no es un problema neuronal, no es neurológico. Me sentía no que me tiene iba a marzo, ninguna Juan. memoria que revisar, no estamos con problemas de salud mental, Sí. es simplemente que ya no funcionamos de la misma manera. Hay tanto estímulo, Claro. hay tanta competencia de estímulo. Claro. Tampoco es que los creativos publicitarios sean menos talentosos que los que había hace 20 años. Es simplemente que cambió nuestra manera de consumir información, de mirar información. En 2009, la campaña a diputado nacional de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, que la ganó frente a Kirchner, Scioli, Massa, Ahí, Alicate, ¿cómo era? Algo así. De que había ganado gracias a su participación en el programa de Marcelo Tinelli. Sí. Bueno, hoy, ¿a qué programa habría que ir? ¿Qué programa No sé. tiene tanta Claro. audiencia y concentra tanto la atención de todos? Nadie. Estamos en época multiplataforma, donde el broadcasting no funciona como antes. Bueno, todas esas reformas repercuten en la manera en que se planifican y se llevan adelante las campañas. Estamos hablando con el licenciado Juan Courel. A propósito que mencionaste los spots, ¿qué opinás de los spots con los que se presentan hoy los candidatos con chance, no? Bueno, en este contexto los spots no deben, capaz no hay que analizarlos diciendo, bueno, si generan la eficacia que habían antes, porque claramente no la generan, es imposible hacerlo. Pero sí son como suerte de manifiesto, de síntesis de cuál es el mensaje general de las campañas. Y yo creo que en ese sentido van todos en la dirección y dejan esbozar claramente cuál es el posicionamiento de cada candidato, ¿no? Patricia Bullrich con esta posición muy radicalizada de todo o nada, ¿no? Y tratando de vender su atributo, como atributo el tema de la fortaleza, de la dureza en sus posiciones. Horacio Rodríguez Larreta, en una campaña que va al contraste, pero trata de ser un poquito más más positiva, habla de que sí hay un camino de salida, habría que ver cuál es. En el caso de Massa, lo que decíamos antes, ¿no? La defensa de lo que está. Podemos estar mal, pero cuidado, que también se puede estar peor y hay que defender lo que tenemos, ¿no? De eso se trata también la campaña oficialista. Y la de Milei tal vez es la menos clara, porque bueno, sus posiciones tal vez en otros formatos sean más novedosos. Es una campaña bastante, digamos, de la casta, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿no? Una campaña clásica de política. Acudo a vos como el hombre conocedor de todo este entramado. A mí me preocupa si en algún momento, especialmente uno ha visto en esto nacional, acá en Santa Fe, hubo también en la oposición dos posturas de Losada y de Puyaro muy, pero muy contradictorias, si se quiere. Está bien que Puyaro no confrontó, al menos no lo hizo, no lo expresó. No sé si por abajo tal vez dicen que sí. Ahora, voy a lo siguiente. En el caso de lo nacional, de Rodríguez Larreta y Bullrich, uno si los escucha advierte que hay dos proyectos distintos para lo que se supone, pero muy distintos, para lo que se supone que es una misma conexión, en la misma coalición, claro.
Bueno, si uno fuera también al ejemplo de Massa y Grabois también, ¿no? Digamos, obvio, tenés razón. Obviamente, bueno, Grabois parece ser menos competitivo, que es una interna que parece, por lo menos en los papeles o en las encuestas, menos competitiva, pero también, ¿no? Bueno, es una bicoalición que no termina de tener un eje que deje demasiado en claro cuáles son las diferencias entre uno y el otro. Pero es interesante que a partir de la interna en Santa Fe entre Puyaro y Lozada, como el resultado fue al final, bueno, ahí ganó el candidato moderado, ¿no? Sí. Ganó el precandidato moderado. Sí. Sí, eso lo vemos en las provincias. Esto que estoy describiendo es un fenómeno más de elecciones nacionales, de comportamientos que tienen que ver más con posicionamientos ideológicos más arraigados y más firmes que los que tal vez se dan en instancias locales a nivel municipal o en instancias provinciales a nivel gobernador, donde los electorados por lo general toman saltos menos de menor distancia entre una elección y la otra, ¿no? Una de las cosas que, bueno, también me gustaría que nos ayudes a analizar, porque pareciera, de acuerdo a lo que se vende publicitariamente, que un moderado es un débil. Es más, me da la sensación que Patricia Bullrich trata de generar en los votantes la idea de que Rodríguez Larreta es débil porque quiere arreglar con otros. Sí, es un recurso que se está usando, que se está usando mucho, y que creo que los que quieren adoptar posiciones moderadas tienen que saber, tienen que creerse ellos mismos, ¿no? Que las posiciones moderadas no son sinónimo de debilidad, al contrario, hay que tener mucho aguante para ser moderado, para no dejarse correr por las críticas, para no para no entrar en una escalada de agresiones, ¿no? Hay que tener temple. Es muy correcto la reflexión. Lo que sin embargo sucede es que a veces uno lo que ve, por ejemplo en el caso de Rodríguez Larreta, es que su posicionamiento de moderación o de dialoguismo permanentemente se deja correr cuando lo tensionan por el extremo más, si se quiere, radicalizado de su coalición, ¿no? Cuando le empiezan a criticar el diálogo, que se haya juntado con el presidente en la época de pandemia, él inmediatamente ante eso reacciona y sale a aclarar, no, el diálogo es sin el kirchnerismo, el diálogo es sin Massa, no soy amigo de Massa, sale a aclarar. Podés ser moderado y plantarte, pero te tenés que plantar. Sí. Y se está hablando para el candidato, digamos, de las coaliciones, o ya se está hablando en las campañas para lo que es la que se juega en serio, en la primera vuelta. Aunque esta también se juega en serio, obviamente. No entendí la pregunta, perdón. Digo, si el discurso es para la tropa propia, o el discurso tiene que trascender para ya ir seduciendo al que... A octubre, digamos. ¿No? Yo creo que los discursos en este momento están muy enfocados en la tropa propia. Los discursos en el sentido más amplio, que no es solamente las palabras, sino las fotos, las imágenes, los acontecimientos, los entornos en los cuales se muestran los candidatos, ¿no? Lo tenemos a Massa claramente buscando el voto de Cristina, probablemente porque en los estudios de opinión él todavía no aparece con el mismo nivel de intención de voto o de imagen positiva que tiene la vicepresidenta, que dentro del espectro oficialista es la líder de opinión pública, dentro de los potenciales votantes del kirchnerismo. Y claramente todas las señales están yendo hacia ahí, no se esbozan señas hacia el supuesto centro que él podría representar por su trayectoria no tan rígida en un mismo espacio, por decirlo positivamente. ¿Y ese voto lo tiene Grabois? ¿Ese voto de Cristina lo tiene Grabois? Tampoco, pero porque a Grabois no se le reconoce todavía. Yo creo que no es una cuestión discursiva, sino de respaldo político, ¿no? Hay una expectativa en el votante muchas veces de que, que la persona que se presenta de candidato tenga el respaldo suficiente
suficiente como para después efectivamente gobernar, y eso Grabois por ahora no lo está demostrando. De todas maneras, yo creo que puede hacer una buena elección. No creo que pueda ganar, pero sí que puede llegar a sorprender en el resultado que obtenga, porque Massa todavía no llegó a persuadir a la masa de votantes de Cristina que bueno, que es el piso electoral del oficialismo. Juan, ¿y qué lectura haces sobre los dos grandes electores fuera de esta elección? Estoy hablando de Mauricio Macri y estoy hablando de Cristina de Kirchner. Bueno, Macri se mantiene más a la distancia, creo que porque él no es el dirigente dentro de Juntos por el Cambio que cuenta con mayores niveles de apoyo, cosa que es diferente en el oficialismo. En el Frente de Todos, en la Unión por la Patria, por lejos la candidata con mayor nivel de apoyo, de imagen positiva. Núcleo duro que le llaman. El núcleo duro es Cristina. Entonces, el rol de Cristina en la campaña de Massa, y yo diría que tiene que ser más central. No digo necesariamente que esté al lado de él sacándose fotos, pero tiene que quedar claro que Massa es su candidato, claro, y que no hay otro candidato que la represente. El que está a distancia es el presidente. El que sí está a mucha distancia es el presidente. Sí. Y veremos si logra sostener esa distancia, porque bueno, estamos acostumbrados a que, bueno, al presidente le gusta hablar. Entonces bueno, vamos a ver si se mantiene alejado o en algún momento empieza a tener mayor protagonismo. ¿Algo que sea central y que no lo hayamos charlado, Juan? No, yo creo que hay un escenario bastante abierto. Creo que si bien aparecen las encuestas, y todos sabemos que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, una ventaja a favor de Juntos por el Cambio y dentro de Juntos por el Cambio una ventaja a favor de Patricia Bullrich, la realidad es que hay mucha gente que todavía no decidió su voto, y eso puede cambiar. El presentismo es un tema que va a influir de manera central en el resultado. Y después en el balotaje, bueno, los balotajes son elecciones aparte, donde el oficialismo hoy aparece en desventaja, pero cuando se empiezan a poner en contraste dos modelos tan antagónicos de país, la gente se empieza a agrupar de una manera diferente, pero para eso falta. ¿No influyen estas elecciones provinciales que, bueno, tienen un tinte, digamos, que está ganando la oposición, y que bueno, que mañana hay elecciones en Córdoba que podría ser otro batacazo? Y seguramente lo sea. Yo soy digamos, no digo que la oposición no vaya a imponerse después en la elección de octubre, pero cuando en los primeros meses del año que ganaban candidatos peronistas, yo advertía, decía, cuidado que las elecciones provinciales no anticipan resultados nacionales. Bueno, lo mismo pasa con las elecciones en las que el oficialismo pierde. A ver, en Santa Fe, en 2019, Perotti ganó la elección a gobernador, y meses después Alberto Fernández como presidente no ganó la provincia. No, perdió como por 200.000 votos. Sí. En Bordet, en Entre Ríos, sucedió lo mismo, ganó con una diferencia altísima, 50 y pico %, y meses después Alberto Fernández perdió contra Mauricio Macri en la elección en Entre Ríos. Entonces, esos son algunos ejemplos, pero hay un montón, ¿no? De cómo el comportamiento electoral es de una manera para gobernador y de otra presidente. La última, hemos visto cómo pareciera, y creo que es a vos que te leí, porque uno a veces lee tantas cosas, que el que pierde es como que recupera. Sí, es un fenómeno que estamos viendo en todas las elecciones. Eso. En todas las elecciones primarias de los últimos años, en este sistema electoral de primaria, lo que vimos es que al que le fue peor en las primarias, mejora su performance en octubre. Mira. 2021, por ejemplo, en la elección de la provincia de Buenos Aires, gana Cambiemos las PASO con mucha diferencia, después termina perdiendo el Frente de Todos por solo un punto. En 2019, Alberto Fernández gana las primarias por 17 puntos de ventaja, y después, en octubre, Macri achica a 8. 2017, Cristina gana la provincia de Buenos Aires en la de medio término contra Esteban Bullrich, y después termina perdiendo en octubre. En 2015, Scioli gana de 38 a 24, creo que contra Macri en las primarias, y termina 37 a 34. Bueno, así infinidad de ejemplos de cómo que te vaya mejor en primaria no es lo que la gente va a ver después para aumentar su respaldo a tu propuesta política.
Juan, un placer. Muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias cuando quieran. Gracias. Juan Courel, consultor político especializado en discursos, en estrategias, con más de 20 años de experiencias. Yo lo que no dije cuando lo presenté, Juan tuvo la responsabilidad en las campañas del oficialismo 2015 y 2019. Exacto. Así que, conoce la onda naranja, ¿no? De adentro, la hora de adentro naranja. todo.